Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. La noche del sábado surgió un caos en la sala de espera del aeropuerto debido a que un ciudadano que esperaba su vuelo con destino a Holanda portaba droga en su estómago y al parecer uno de los envoltorios de los mismos se abrió, causando desesperación y angustia en aquel hombre que corría sin saber qué hacer y gritando que se iba a morir. Finalmente, funcionarios policiales lograron detenerlo y transportarlo de inmediato en una ambulancia al hospital, donde fue atendido y operado. El joven, de 24 años de edad, quedó detenido para más investigaciones. La semana pasada han sido implicados un curazoleño, 3 venezolanos y un surinameño en un caso de atraco, extorsión, secuestro y posesión ilegal de armas de fuego, en un lapso de tiempo desde el 1 hasta el 7 de octubre del 2021, periodo durante el cual los acusados tenían vigilado a su víctima, el cual es un ciudadano chino que mantenían bajo amenaza. Después de escuchar las declaraciones de los acusados, el juez decidió que permanecerían detenidos para una próxima audiencia. El viernes pasado, la directora de la directiva de los colegios católicos, la señora Roila, anunció que la mayoría de las unidades educativas están listas para abrir, pero gran parte de los maestros se encuentran aún en cuarentena. Todos los colegios están preparados para usar el protocolo de higiene y seguridad anunciado por el ministerio. De esta manera, transmitir tranquilidad a los padres posteriormente y evitar que los alumnos tengan más retraso en la educación, trabajando conjuntamente para retomar el ritmo adecuado, mientras se encuentran alternativas que ya están buscando para recuperar las clases perdidas en los diferentes niveles o soluciones alternas por medio de plataformas que proporcionen otras vías como medios de enseñanza, ya sea en este momento como solución o contingencia. Y ahora nuestras noticias internacionales. Corea del Norte disparó 2 supuestos misiles balísticos de corto alcance. Según informó Corea del Sur el lunes, esta es la 4ª prueba de armamento del país en lo que va del año. Los proyectiles fueron disparados a las 9 horas locales desde un aeropuerto de Pyongyang y recorrieron 380 kilómetros a una altitud de 42 kilómetros, de acuerdo con fuentes surcoreanas. A pesar de las sanciones internacionales, el régimen de Kim Jong-un ha continuado con sus lanzamientos, incluyendo el de un misil hipersónico. Estados Unidos pidió el lunes a Corea del Norte que cese lo que calificó como actividades ilegales y desestabilizadoras. Además, llamó a que el gobierno de Pyongyang acepte la oferta de diálogo sin condiciones y reiteró el compromiso inquebrantable de Washington con la defensa de sus aliados. El Ministerio de Defensa de Japón consideró que la frecuencia y variedad de las pruebas efectuadas este año indica que Corea del Norte está tratando de mejorar sus capacidades tecnológicas y operacionales en términos de acciones de cobertura. Por su parte, un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano dijo a la agencia oficial KCNA que el país tiene el legítimo derecho de defenderse si Washington adopta una postura de confrontación.